Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma veces desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. A continuación la lectura, hermanos. Dios los bendiga. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga inmensa en este hermoso día. Hermanos, en esta hermosa mañana les quiero compartir el Salmo 139. Y bueno, es un poco largo, pero pues hermoso. Y la palabra del Señor dice así: omnipresencia y omnisciencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos los caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento y es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encierto de tu cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío,
Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, David comenzó este Salmo 139 celebrando que Dios lo conocía íntimamente y que Él estaba presente en todas partes, como un experto tejedor. Dios no solo formó la complejidad de las características internas y externas de David, sino que también lo vio un ser viviente, al darle la vida y la capacidad de relacionarse con Dios. Cuando estaban la obra de las manos de Dios, la reacción de David era asombro, éxtasis y alabanza. Los seres humanos son especiales. Dios nos creó maravillosamente únicos y para que nos relacionemos ¿no? Como David podemos alabar al Señor porque somos la obra maestra de sus manos. Amén, hermanos. Eso era lo que les quería compartir en esta mañana y me acompañan en oración, por favor. Madre, te damos gracias, amado Señor, por este precioso día que nos has regalado. Gracias, amado Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permites tener de poder compartir junto con nuestros hermanos y poder alabarte en esta hermosa mañana, Señor. Te pido, Padre, bendice a cada uno de nuestros hermanos, familias, sus hogares. Padre, para que tú tengas misericordia de cada uno de los enfermos, para que tu mano sanadora y poderosa esté sobre ellos, Padre Santo. Padre, bendícenos en esta hermosa mañana y que seas tú con tu hermosa presencia en medio de nosotros. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y pues, Señor, que cada una de nuestras oraciones y cada una de nuestras alabanzas suban a ti como olor fragante, Señor. Y permítenos, Padre, participar de la manera más digna, Padre, recordando el enorme sacrificio de tu Hijo Jesús. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano John, con esas hermosas palabras y esa lectura. Vamos a continuar los cantos en esta mañana. Vamos a continuar con bellas palabras de vida. Así que cantemos. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Con amor te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son,
bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Bueno, vamos a cantar el siguiente canto. Después de este canto sigue la cena del Señor. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. El mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, tú el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos hoy al primer día de la semana. Vamos a hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recordar que el padecimiento que Él tuvo en la cruz del Calvario fue para que hoy nosotros pudiéramos gozar de este momento tan maravilloso y para que tengamos una esperanza de vida eterna. Quiero invitarlos a leer un pasaje en Isaías capítulo 53. Ahí nos relata un poco acerca de todo lo que iba a padecer nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, los invito a leer. Vamos a leer Isaías capítulo 53. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Observamos, hermanos, aquí en esta profecía, vemos todo lo que iba a padecer nuestro Señor Jesús, y si bien conocemos los relatos más adelante, vemos de que todo lo que se había dicho en esta palabra, todo fue cumplido, tal cual. Así que, hermanos, hoy, primer día de la semana, nosotros, como iglesia del Señor, como sus hijos, estamos llamados a recordar ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a recordar, hermanos, de que en verdad nuestro Señor Jesús padeció por nuestros pecados, fue maltratado, fue golpeado, fue quebrantado. Así que, hermanos, la invitación para hoy, primer día de la semana, es hacer memoria de ese sacrificio, recordar, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo sí sufrió por nuestros pecados, sí padeció por nosotros, para que hoy podamos nosotros gozar de sus bendiciones, gozar de sus maravillas, y como lo dije al principio, tener esa esperanza de vida eterna, de que un día nos vamos a encontrar todos allá en la eternidad y vamos a gozar de mucha felicidad, de mucha alegría. Los invito, hermanos, a que oremos por el pan, recordando que este pan simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice allá en Primera de Corintios, que este pedazo de pan simboliza hoy su cuerpo y que debemos hacer memoria, recordar que este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que no es cualquier pedazo de pan, sino que es el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Los invito, hermano, a orar por este pan. Oremos. Amado Dios, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos gracias, Padre, por todo tu amor, por toda tu misericordia, por toda tu bondad, Padre amado. Damos gracias porque usted, Padre, entregó a su único Hijo, a nuestro Señor Jesús, para que padeciera en esa cruz del Calvario, para que llevaran nuestros pecados, oh Dios. Padre, te pedimos que bendigas este pan que hoy simboliza el cuerpo de su Hijo amado Jesús. Le pedimos que lo bendiga, oh Padre, que bendiga a todos aquellos hermanos que nos vamos a hacer partícipes de él. Que nos permita, Padre, de que lo hagamos de una manera digna, que usted se sienta agradado de lo que hoy estamos realizando, que se permita, Dios, de que todos en estos momentos estemos conscientes de que estamos participando del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Padre, le oramos y damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora, hermanos, los invito a que oremos por el fruto de la vid. De igual forma, como lo dice allá en Primera de Corintios, recordando que este fruto de la vid simboliza la sangre derramada en la cruz del Calvario. Oremos. Amado Dios, Padre bendito, estamos, Padre, nuevamente delante de su presencia para pedirle que bendiga esta copa de bendición. Bendiga, Padre, este fruto de la vid que hoy representa esa sangre derramada en la cruz del Calvario hasta la última gota, para que lavara, oh Dios, para que limpiara nuestros pecados. Padre, bendícela, bendice a todos aquellos hermanos que nos vamos a hacer partícipes, oh Dios amado, de este fruto de la vid. Permite, Padre, de que lo hagamos
con discernimiento. Permite, oh Dios, de que lo hagamos de una manera digna, Padre. Que tú te sientas agradado, Dios, de lo que hoy estamos nosotros hoy aquí realizando, Dios bendito. Recordando ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendice, oh Dios, esta copa de jugo de la vid, Padre. Bendícela y permítenos, oh Dios, tomarla en agradecimiento, oh Padre, de eso que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que nadie, oh Dios, hubiera podido hacer lo que Él hizo. Bendice, oh Dios, y bendice a todos aquellos hermanos que están haciéndose partícipes de este momento. En Cristo Jesús te oramos, te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo. Pues esperando de que todos hayamos podido participar de la cena del Señor, y lo dejo con nuestro hermano Cristian, que va a continuar con las alabanzas. Muchas gracias, hermano Jorge. Vamos a continuar con este canto, y después de este canto, bueno, van a ser 2 cantos. Venimos con la predicación de esta mañana. Así que cantemos. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a tus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Viene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Amén. A continuación, la enseñanza, hermanos. Dios los bendiga. Mis amados hermanos, buenos días. Qué bendición de Dios el podernos encontrar nuevamente en esta mañana, una mañana bonita. Gracias, Padre, porque pues nos ha permitido la lluvia y el sol, y sobre todo que nos permite estar acá reunidos en familia. Gracias a Él tenemos todavía salud, tenemos la oportunidad de ver un nuevo amanecer, todos por su misericordia, y sobre todo que nos ha permitido reunirnos aquí para, así sea de una manera virtual, tomar la cena, cantar, alabarle, orar y alimentarnos de su palabra, sobre todo porque la palabra de Dios escrita en la Biblia es la voz de Dios hablando, y si nos está hablando, pues hay que escuchar lo que Dios nos quiere decir. Jesús a menudo decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Esto quiere decir que se necesitan más que oídos físicos para oír la voz de Dios. También se requiere un corazón receptivo a su palabra. En Hebreos capítulo 3 versículos 7 al 8 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Todo esto porque hoy, primer día de la semana, nos congregamos para tomar la cena, como ya lo dije, en familia, y para recibir el alimento espiritual, por lo que debemos estar entonces atentos a las enseñanzas. El oír es más que tener oídos físicos, se requiere de oídos espirituales. El oír en este pasaje indica entender para obedecer. Bueno, mis hermanos, hoy quiero que hablemos del odio y del perdón. Conozco a una persona que tiene en su corazón tanto odio que por causa de ese sentimiento no solo está afectado en su parte espiritual, sino también en su cuerpo físico, y lo más grave es que no acepta que está afectado. Además, se cree él una persona buena y que los malos son los que están a su alrededor. A veces no entendemos cómo puede una persona acumular en su corazón tanto odio y poco amor. Asiste incluso a una iglesia, cree en Dios, a veces lee la Biblia, pero se queda con los versículos, por ejemplo, de los salmistas que pedían venganza y castigos contra sus enemigos. Algunas personas tienen problemas con el prejuicio y el perdón. Tal vez alguno de nosotros también seamos como esa persona. Por eso es urgente que quien sienta odio por alguien sea consciente de que ese sentimiento lo puede llegar a afectar, a destruir. Algunas personas han desarrollado tanta amargura por culpa del odio que necesitan urgentemente limpiar su corazón. Bueno, pero tranquilamente aquí nos puede surgir una pregunta. ¿Cómo se puede reponer una persona que ha perdido
el amor, y que en cambio el amor tiene odio. La Biblia nos muestra y nos describe a las personas con amargura y odio en su corazón. Veamos un ejemplo. Proverbios 18, versículo 19, dice así: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Este pasaje nos dice que no hay contiendas tan difíciles de solucionar como las que se suscitan entre parientes y entre conocidos. Por tanto, debemos esforzarnos para evitarlas. Siempre será mejor no odiar, siempre será mejor no tener enemigos, no ofender. Pero si es inevitable, entonces hay que generar reconciliación y perdón. Bíblicamente hablando, hay situaciones que debemos odiar y otras donde no debemos odiar. Es aceptable, por ejemplo, odiar aquellas cosas que Dios odia. De hecho, si odiamos lo que Dios odia, eso le agrada a Dios. En el Salmo 97, versículo 10, en la parte A dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. De hecho, cuanto más cercano es nuestro caminar con el Señor y más tenemos comunión con Él, pues más conscientes seremos de odiar el pecado y las cosas que nos hacen pecar. Pero no se nos manda odiar a un amigo, o a un vecino, o a un pariente, o mejor dicho, no se nos permite odiar a ninguna persona. Es cierto que a veces se siente enojo y dan ganas de llorar, dan ganas de hacerle algo a la persona, se sienten sentimientos encontrados, sobre todo cuando alguien nos ha ofendido o nos ha calumniado o nos ha generado algún daño. Pero aún así no se nos permite odiar. Así que es inútil odiar a un enemigo. Además, nuestro Señor Jesucristo ordena no odiar a los enemigos. Miremos un pasaje que está en Lucas 6, 27, 36. Lucas 6, 37, 26. Dice así: en las Biblias subtituladas, el pasaje se llama El amor hacia los enemigos. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover
sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Concluye nuestro Señor Jesucristo diciendo en el versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, yo me voy a concentrar de este pasaje tan especial, me voy a concentrar en el versículo 43, donde nuestro Señor Jesucristo les dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Nuestro Señor Jesucristo les está llamando la atención porque desde la época de Moisés Dios les ordenó amar al prójimo. Eso está narrado en Levítico capítulo 19 versículo 18. Pero a este mandato ellos le dañaron, le añadieron y escribieron y aborrecerás a tu enemigo. De ahí que en el versículo 44 nuestro Señor Jesucristo les corrige y les exhorta a amar a los enemigos, a desearle el bien a los que maldicen, a hacerle el bien a las personas que los aborrecen y mejor aún, orar por los que nos ultrajan. En el versículo 44, la expresión amad a vuestros enemigos implica o significa abrigar deseos benignos y compasivos para el bien de los demás, incluido los enemigos. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo dijo, está narrado en Mateo 5, versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. Pero nuestro Señor Jesucristo da la solución inmediata. Versículo 23 y 24 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La reconciliación es sencilla, porque no consiste sino en perdonar a quien nos ofendió. El Señor Jesucristo no solo manda que nos reconciliemos con nuestros enemigos, ya sea un hermano de la iglesia, puede ser un familiar, puede ser un vecino o un desconocido, sino que también debemos hacerlo antes de ir ante el Señor y que lo debemos hacer prácticamente rápido, porque si no lo hago, pues no puedo volver al altar. Es lo que el Señor Jesucristo me está diciendo. Por eso debo ir primero y perdonar. Pero, ahí viene el pero cuando el corazón no se sana de una manera rápida, el odio puede llegar incluso a desear el mal, o más grave aún, a desear la muerte de la persona que se ha estado odiando. Pueda que nosotros no hayamos generado daños contra una persona, daños físicos, como darle un golpe, como romperle algo, como expresarle palabras injuriosas de una forma malintencionada, o pueda que nunca le hayamos hecho cosas tan ofensivas o tan hirientes como hemos visto en otros casos. Pero ¿quién puede llegar a afirmar con tanta seguridad
que nunca le ha deseado algo malo contra una persona o que no ha sentido deseos de hacerle algo. Al menos el deseo, ¿lo habrá sentido alguien? Pues precisamente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo era para hacernos reflexionar y entender que los pensamientos son tan importantes como las obras, y que no basta con no cometer pecado directamente contra una persona, basta con desearlo. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es que no se juzga solamente a una persona por sus obras, sino aún más por los deseos que nunca se materializan en obras. Como entre nosotros no nos conocemos los deseos, sino vemos es lo que se hace exteriormente, nuestro Señor Jesucristo sí conoce nuestros deseos. Nuestro Señor Jesucristo sí sabe si nosotros estamos odiando a alguien, así yo no lo exprese con mis palabras o con hechos. Él sí conoce mis pensamientos. Nuestro Señor Jesucristo está aquí exhortando que nosotros con los pensamientos podemos estar ofendiendo a una persona, así no se lo digamos. Estamos pecando. Nosotros solo podemos ver de cada persona las acciones exteriores, pero solo Dios ve los secretos de nuestro corazón, ve lo que hay oculto en nuestro corazón. Eso se lo decía varias veces a Dios el salmista. Y habrán muchas personas que exteriormente aparentan ser personas rectas, ejemplos de rectitud, pero sus pensamientos profundos lo hacen ver culpable delante de Dios. Habrán igualmente personas que pueden ser declaradas en un juicio humano, declaradas inocentes, pero ante Dios seguramente son culpables, son personas perversas, son personas pecadoras. No hay una sola persona que se escape del juicio verdadero, que es el juicio de Dios. Por eso es que en el pasaje anterior, la expresión de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice, yo os digo, pero yo os digo, lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo ahí es dando un mandato, implica un dictamen, está hablando con autoridad, está dando una ordenanza. ¿Cuál es la ordenanza? Amar a nuestros enemigos. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice el pasaje lo siguiente: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, dice el versículo 21, tenemos este mandamiento de Él. Ojo con el mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, es posible sí restaurar el amor que se ha perdido y que se cambió por odio. Hay muchos ejemplos en la Biblia de casos de personas que odiaban a alguien y terminaron perdonando. José perdonó a sus hermanos. José perdonó a sus hermanos con todo lo que sus hermanos le hicieron. Son unos relatos hermosos que están en Génesis capítulo 45 del versículo 5 al 15. Moisés también terminó perdonando a María y a Aarón, que están cercanos a él,
terminaron María y Aarón murmurando de Moisés. Está relatado en Números capítulo 12 del versículo 1 al 13. David, por ejemplo, David 2 veces perdonó a Saúl, a sabiendas de que Saúl deseaba la muerte de David. Y uno de esos casos está relatado en Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 9 al 22. En la parábola del hijo pródigo también se nos enseña cómo el padre, cuando vuelve el hijo, el padre termina perdonando al hijo, pese a lo que el hijo hizo. Pero el mayor perdón fue mostrado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando Él pidió perdón por todos, incluidos los que lo juzgaron y crucificaron. Está en Lucas 23, versículo 34. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una expresión que nos demuestra su inmenso amor por el prójimo, es decir, por los que lo crucificaron, por los que lo juzgaron, como también por los que motivaron la crucifixión, es decir, por nosotros, porque fue por nuestros pecados. Y nos enseña a perdonar antes que enfocarnos en la ofensa que alguien puede causarnos, por muy grave que sea. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña con su propio ejemplo cómo debe ser el perdón en nosotros. Cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar, no solo somos nosotros capaces de perdonar las heridas y las ofensas del pasado, porque en el pasado hay muchas heridas, muchas ofensas, y acumuladas además. Se nos está enseñando que debemos perdonar para que nuestro corazón se desocupe de esa carga que hemos mantenido por años. Y cuando se desocupe el corazón de esa carga, de ese odio que hemos mantenido, de ese rencor que hemos acumulado, podemos entonces llenar nuestro corazón con el amor, la misericordia y la compasión enseñada por Dios por nuestro prójimo. El perdón es necesario darlo para que podamos nosotros experimentar una vida más tranquila en Cristo Jesús. Realmente, mis hermanos, el que ofende o el que maltrata no sabe lo que hace. Muchas personas hacen eso porque ya lo tienen ahí como mecanizado. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros que sí estamos revestidos de nuestro Señor Jesucristo, sí sabemos cuando ofendemos y sí sabemos cuando nos ofenden. Por eso es que debemos perdonar. Y si yo ofendo, entonces también debo buscar que me den el perdón. ¿De quién? Pues del ofendido. Si dejamos que nuestro corazón se cargue de odios y de rencores, termina con el endurecimiento del corazón y perdemos los sentimientos que Dios nos dice que debemos sentir por todos. Por eso debemos buscar incesantemente el perdón de Dios cuando nosotros ofendemos. Mis hermanos, el amor perdido y que se cambió por odio, todavía lo podemos restaurar. Debemos empezar entonces por el arrepentimiento. Ya sabemos que odiar es pecado,
Entonces, si es pecado, pues yo tengo que pedir perdón por odiar, arrepentirme y empezar a cambiar el odio por amor, el odio por perdón. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó un mensaje que ha sido llamado la regla de oro. Está en Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice ese pasaje así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, dice así el pasaje. En otras palabras, nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo: ame al prójimo como a sí mismo. O como Santiago, inspirado por Dios, dijo unas palabras similares a las de nuestro Señor Jesucristo y lo llamó la ley real. Santiago capítulo 2 versículo 8 dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Se le llamó la ley real porque es la ley del amor, dada por Dios, suprema y absoluta ley. Esta ley no hace acepción de personas. Hacer acepción de personas significa entonces contrariar a Dios y a su real ley, la que es la ley suprema, porque es la ley del amor. De ahí que el perdón no es un asunto opcional para nosotros. No podemos escoger perdonar a alguien y odiar a otro. Debo perdonarlos a todos. No puedo estar odiando a alguien. ¿Qué pasa si escogemos perdonar a unos y a otros no? Pues así haría Dios con nosotros. Recordemos la parábola de los deudores. Solo voy a leer una partecita donde está narrada la parábola para ver que también así haría Dios con nosotros si nos volvemos muy selectivos. Solo voy a leer Mateo capítulo 18, versículo 32 al 35. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Porque unos pasajes antes, este siervo denominado malvado, le había rogado a su Señor que le perdonara una gran deuda. Pero él, después de haber sido perdonado, no pudo perdonar una deuda más pequeña que le tenían a él otra persona. Entonces el Señor de este siervo se enteró y por eso le dice, lo llama y le dice: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y aquí hay que abrir muy bien los ojos, sobre todo aquellas personas que les gusta decir: yo a esa persona no lo perdono, yo es que no lo puedo perdonar. O cuando a veces hasta se atreven a hablar en el nombre de Dios y dicen: esa persona ni siquiera tiene perdón de Dios. Las personas que dicen: nunca podré perdonarla a esa persona, aparentemente no se están dando cuenta
que están poniendo en riesgo su propia alma, la tranquilidad de su alma y el perdón de Dios. Este es un asunto delicado del cual tendrán que dar cuentas a Dios. Si terminan muriéndose y no otorgaron perdón y terminan muriéndose odiando a alguna persona o a muchas personas. Juan escribió en Primera de Juan capítulo 2 versículo 9, escribió lo siguiente: el que dice que está en la luz aborrece a su hermano, y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Lo leo nuevamente: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Es decir, está hablando de esas personas que creen que están del lado de nuestro Señor Jesucristo, pero están odiando personas. Entonces no están en la luz, están en las tinieblas, y entonces viven engañados. Juan también dijo lo siguiente en Primera de Juan capítulo 2 versículo 9, dijo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Está en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Entonces, ¿qué se debe hacer para perdonar? Sería como la pregunta que uno se debe hacer. Listo, ¿y entonces qué tengo que hacer para perdonar? Bueno, la palabra del Señor nos enseña muchas cosas. Lo primero es que en mi corazón tiene que haber humildad y tiene que haber amor para perdonar. Hay personas que odian a alguien porque ese alguien les causó algún daño y espera que esa persona se acerque a pedirles perdón. Es posible que esa actitud se espere de un creyente, pero de una persona del mundo no, pues en su corazón no está ese deseo que solo lo motiva el Espíritu Santo. Entonces, antes de que siga pasando el tiempo y le aumente la amargura a esa persona que está esperando que la persona se acerque a pedirle perdón, entonces esa persona humildemente debe perdonar. Perdonar a aquellos que pecan contra nosotros requiere de el poder de Dios, del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Ese es el poder del Espíritu Santo. Hay algo profundo en la naturaleza humana caída que hace que cuando a mí me ofenden yo sienta como el deseo de vengarme, de hacer lo mismo, de devolverle lo mismo a las personas, de pagar con la misma moneda, como dice el dicho. Naturalmente queremos causar el mismo tipo de daño a aquel que nos ha maltratado, y entonces necesitamos ese poder transformador de Dios en nuestras vidas para no materializar como esos deseos que se sienten, pero aún así el tener el deseo, ya yo estoy pecando. Cuando yo estoy deseando que le pase algo malo a una persona, yo ahí ya estoy pecando. Por eso es que en la época de Moisés existía esa ley de el ojo por ojo, porque parecía justo que lo que me hicieran a mí yo tendría que devolverlo. Pero cuidado, en Cristo Jesús se nos ha dado ahora es el poder de amar a nuestros enemigos. Ese poder transformador de Dios a través de su Espíritu Santo nos tiene que llevar a amar a nuestros enemigos, a hacer el bien a los que nos odian, ser capaces de bendecir a los que nos maldicen, y sobre todo, como lo dije antes, el poder orar por aquellos que nos han hecho daño. Por ello es que Dios nos da un corazón nuevo. Él nos renueva el corazón, un corazón que está dispuesto a perdonar siempre. Cuando nosotros
vemos la gran misericordia de Dios cuando Él nos ha perdonado todas nuestras transgresiones a través de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta de que no tenemos derecho de negarle el perdón que podemos darle a otras personas. Hemos pecado nosotros ¿cuántas veces contra Dios? Mucho más que las ofensas o los daños que cualquier persona o muchas personas nos hayan causado a nosotros. Si a nosotros nos cuesta trabajo sentir el deseo de perdonar, entonces reflexionemos sobre el perdón que Dios nos ha otorgado a nosotros y todavía nos sigue otorgando perdón cada vez que nosotros pecamos. Así que nuestro perdón a los demás debe reflejar el perdón de Dios para con nosotros. Pedro, inspirado por Dios, dejó un mensaje para los jóvenes, pero que aplica para los no jóvenes, es decir, para todos. Miren, primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quise leer este pasaje es porque aquella persona que no perdona solamente está mostrando una soberbia y una jactancia. El que perdona muestra humildad. Por eso es que además de el amor y de la humildad que se necesita tener en el corazón para poder perdonar, también necesitamos llenarnos de la paciencia. La paciencia deberíamos enseñarla con más frecuencia. Se nos enseña, por ejemplo, a soportarnos los unos a los otros. La palabra de Dios nos enseña que debemos soportarnos los unos a los otros. Eso habla de la paciencia. En otros términos, esto significa que debemos tener paciencia con las cosas que no nos gustan de otros o que otros nos han hecho a nosotros. Nosotros somos pacientes muchas veces con los que amamos, pero somos muy rápidos y crueles con los que no son de nuestro agrado y sobre todo con los que por alguna razón odiamos. Mis hermanos, aquellos a quienes no amamos no pueden hacer nada para agradarnos, pero fíjense que nuestro Señor Jesucristo sí mostró paciencia, nos dejó muchos ejemplos de la paciencia. Por ejemplo, Él tuvo mucha paciencia con Pedro. ¿Cuántas veces Pedro pecó contra Él? ¿Cuántas veces Pedro le falló a Él? ¿Cuántas veces Pedro desilusionó a nuestro Señor Jesucristo? Pero nuestro Señor Jesucristo le tuvo paciencia. Acordémonos que cuando nuestro Señor Jesucristo ya estaba cerquita al sacrificio en esa cruz, sus discípulos parecían no importarles lo que iba a pasar con él, lo que estaba cercano a pasarle a él. ¿Cómo se vio eso? Pues discutían más bien, ¿y quién será el mayor más adelante? Y no les importaba lo que nuestro Señor Jesucristo estaba cercano a sucederle. Pero nuestro Señor Jesucristo tuvo paciencia con ellos. Él fue paciente siempre con todas las personas. Nuestro Señor Jesucristo amó incluso hasta el límite del amor. ¿Y cuál es el límite del amor? Dar la vida, morir por todos nosotros. Así que, mis hermanos, la palabra paciencia o longanimidad viene de el griego makrotumi y se utiliza la palabra para describir a una persona a quien se le ha tratado mal
y que tiene en su disposición el poder de vengarse, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque el amor está más dispuesto a soportar que a vengarse. El amor está más dispuesto a perdonar que a vengarse. El cristiano debe rechazar pagar mal con mal, como lo ordena la palabra del Señor. ¿En dónde está escrito eso? En Romanos capítulo 12, versículo 17. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo, en ese pasaje que le leí atrás, donde dice el amor por los enemigos, Él decía, si le golpean la mejilla derecha, pues entonces ponga también la izquierda, para mostrar perdón. Los cristianos, a veces nosotros somos como muy duros, con pocos pacientes o poco pacientes con los que son débiles, con los que frecuentemente están tristes o inconstantes con la palabra de Dios, o que no comprenden bien la palabra de Dios. Tenemos que aprender a ser pacientes con estas personas. Nuestro Señor Jesucristo ha tenido una paciencia con nosotros única, indescriptible. Moisés, cuando fue encargado de conducir todo el pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida, tuvo sus momentos críticos, sus momentos difíciles, mientras él esperaba ver si el pueblo maduraba más. Pero en algún momento perdió la paciencia también y pecó contra Dios, ofendió a Dios. Eso nos pasa a todos, porque hay que aprender a ser pacientes. Y para terminar, mis hermanos, tengo este pasaje de Proverbios 10, versículo 12, que dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Vuelvo a leer: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Qué se entiende por rencillas? Mire, litigios, disputas, pleitos, riñas, peleas, amarguras, venganza, ansiedad, angustias. Pero dice también que el amor cubrirá todas las faltas, es decir, gracias al amor podemos tolerar y perdonar. La razón por la cual a veces es difícil perdonar a otros es porque olvidamos fácilmente que Dios nos ha perdonado también a nosotros. Si nosotros consideráramos el tamaño del perdón que Dios nos ha otorgado a nosotros, podríamos ver que las ofensas que nos hacen a nosotros a veces todos los días, o una vez al mes, o una vez al año, son realmente pequeñas. Mis hermanos, podríamos hacer una lista de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, y siempre vamos a llegar a una conclusión: que todo eso Dios nos lo ha dado sin merecerlo nosotros. Y para finalizar, entonces, viene la pregunta más grande de todas: ¿cómo yo puedo hacer para saber? ¿Qué puedo yo hacer para saber que yo sí ya perdoné a alguien? Debemos hacer hasta esos ejercicios con personas o con hechos que alguna vez nos llevaron seguramente a odiar a alguien, porque yo creo que todos alguna vez habremos odiado a alguien. Yo me hago las preguntas. Siento alegría cuando me entero que esa persona cayó en un problema, en una desgracia. Si siento alegría, no he perdonado. O cuando veo a la persona que viene por la misma acera que yo estoy caminando, o está en el mismo salón donde yo voy entrando, evito verlo o evito estar cerca de esa persona.
Si eso pasa, mis hermanos, no he perdonado. O si permanentemente estoy mencionando a esa persona con expresiones desagradables, no he perdonado. Si en mi mente todo el día o la mayoría del día o casi todos los días o al menos una vez por la semana estoy pensando en la ofensa que él me hizo, no he perdonado. Si se me acercara una persona y me dijera, usted podría orar por esta persona, y es justo la persona a la que yo estoy odiando. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo, y oren por sus enemigos, oren por los que los aborrecen. Entonces, ¿sería yo capaz de orar por esa persona? Si viniera esa persona a pedirme un favor, ¿podría yo hacerle un favor? Si eso no ocurre, o si no soy capaz de orar por esa persona, yo no he perdonado. Entonces, también me propuse hacer una lista de lo que puede sentir una persona en el corazón cuando odia. Mire, estas son cosas que yo pensé, pero si lo preguntáramos a muchas personas, la lista se podría agrandar. Mire, cuando uno está odiando, no hay perdón, hay malos pensamientos, hay soberbia, hay rebeldía, hay envidias, hay mal genio, hay falta de amor, hay amargura, hay rabia, hay calumnias contra esa persona, hay malicia contra esa persona, mal genio, violencia, deseo de venganza, gritos, envidia, celos. Pero con un corazón transformado por el amor de Dios y por la obra del Espíritu Santo en mí, yo debería estar más bien sintiendo perdón, amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, o sea, el fruto del Espíritu Santo. Mis hermanos, no olvidemos que el perdón es una decisión mía, así como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, versículo 12. Que Dios nos siga a todos bendiciendo, que Dios siga teniendo misericordia con nosotros, y que cada nuevo día de vida que Él nos dé sea siempre las oportunidades que necesitamos para reflexionar sobre el amor, el perdón, para reflexionar si estoy odiando, para cada día transformar de una mejor manera mi vida, pero siempre la transformo con la palabra de Dios. Mis hermanos, que Dios nos siga cuidando y que, si es así su voluntad, nos permita vernos nuevamente el próximo domingo, primer día de la semana. Bendiciones para todos. Bueno, hermanos, después de ese excelente sermón, vamos a finalizar con un canto. Cantemos. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espadas ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Amén. Dios los bendiga, hermanos. A continuación, la despedida y los anuncios.
Bueno, hermanos, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de estar aquí juntos y cantarle a nuestro Dios, alabarlo, ofrecerle oraciones, escuchar tan hermoso sermón sobre lo que es el perdón y sobre lo que es cómo es alejar el odio de nuestras vidas y también pues cumplir su voluntad tomando la cena del Señor. Como siempre, en este momento quiero recordarles que nos mantengamos en contacto unos con otros, que nos llamemos, que nos escribamos, que aprovechemos cualquier oportunidad para mantener el contacto y también para recordarles que el miércoles, como siempre, si Dios lo permite, vamos a tener de nuevo un estudio bíblico para que nos reunamos, para que aprendamos de la palabra del Señor y también pues para que podamos vernos y compartir. Sigamos en oración por los hermanos que están enfermos, por los hermanos que de pronto están alejados de nuestro Señor. Sigamos en oración por los países, los gobernantes. Sigamos en oración porque más personas puedan conocer del Evangelio y acercarse a Cristo y encontrar la salvación que es la voluntad de Dios. Hermanos, les deseo muchas bendiciones esta semana y si es la voluntad del Señor, nos veremos la próxima semana.